Restauración Adonai en San Sebastián. Ella es una amiguita y hermana que el Señor me ha dado el privilegio, ¿verdad?, de ser parte, ¿verdad?, de su vida, y tenemos una amistad y un cariño muy especial por ella y por toda su familia. Así que oren siempre mucho por ella, ¿verdad?, porque ella tiene un trabajo arduo que está haciendo allá en San Sebastián con su familia. Dios les bendiga. Así que bienvenidos a toda su familia, saben que les amamos en el nombre del Señor. Y le paso con usted a nuestra hermana Doribel. Amén. Dios me los bendiga, iglesia, en esta hermosa noche. Dios bendiga a cada pastor, a Yamí, gracias, ¿verdad?, por la invitación, a Brenda, a la Sociedad de Damas, ¿verdad?, por confiar esta noche, ¿verdad?, el mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Amén. Como Brenda indicaba, estamos pastoreando en el pueblo de San Sebastián. Nuestra iglesia se llama Casa de Restauración Adonai. Me acompaña mi esposo, que ya el pastor estaba mencionando. Él trabajó también y sigue trabajando todavía en esta área de Utuado. Es policía estatal. Mis dos hijas, que ya están grandes, ya no son unas bebés, son todas unas señoritas ya. Y estamos pastoreando para la gloria y la honra del Señor en el pueblo de San Sebastián. Allí el Señor nos llamó y ahí estamos levantando obra para el Señor. Estamos comenzando, lo que llevamos son 2 añitos allí, pero estamos viendo la mano del Señor obrar. Estamos comenzando a construir, así sea con poquito, le hemos creído al Señor, porque lo importante es que nuestra fe en el Señor, ¿verdad?, siempre, ¿verdad?, la tengamos firme. Amén. Y Él ha hablado a nuestra casa y estamos confiando en lo que el Señor va a hacer. Estamos caminando en pos de lo que Él ha hablado. Cuando hay una palabra, iglesia, nosotros tenemos que confiar en el Señor y caminar en pos de esa palabra. Yo no sé si tú puedes creer, si en tu vida hay una palabra de parte del Señor, sigue confiando que el Señor va a hacer, va a cumplir. No es hijo de hombre para arrepentirse, ni miente ni se arrepiente. Amén. Lo que Él dice lo cumple. Amén. Yo quiero que me acompañe, que te puedas poner un momentito más de pie y me acompañes al libro de Marcos. La Sociedad de Damas, ¿verdad?, puso un tema, como decía Brenda, para el día de hoy. Gloria, aleluya. Aleluya. Gloria al que vive para siempre. Aleluya. Santo es el Señor. Marcos capítulo 4. Este tema, o este relato que vamos a estar leyendo en el libro de Marcos capítulo 4, versículo 35, se encuentra tanto en el Evangelio de Mateo. Ellos utilizaron, ¿verdad?, para la promoción el libro de Mateo. Y también se encuentra en el Evangelio de Lucas. Pero quise traerla, ¿verdad?, en el libro de Marcos. Y la palabra del Señor dice, ¿lo tienen? Amén. 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 La palabra del Señor dice de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose respondió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Señor, te doy gracias, Padre, por tu palabra preciosa, Señor. En este momento, Señor, me pongo delante de tu presencia, mi Dios amado. Sé tú, Señor, glorificándote en este lugar, Padre. Habla a cada corazón, a cada vida, Señor, como hablaste a mi vida, mi Dios amado. Yo te pido en esta hora que tomes el control
absoluto, Señor. Padre, que esta semilla que vamos a sembrar, Señor, caiga en terreno fértil, Señor, y que dé el fruto, Señor, que tú esperas de ella, mi Dios amado. Quítame a mí, Señor, y sé tú en este lugar, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar, aleluya. Ellos pusieron en la promoción: Jesús está en tu barca. Pero yo le quise añadir un poquito más a este tema. Confía que Jesús está en tu barca. Tú puedes creer que Jesús está en tu barca. Tú puedes creer que Jesús está en tu barca. Yo quiero que tú le digas al que está a tu lado, dile: Jesús está en tu barca. Jesús está en nuestra barca. Aleluya. Cuando nosotros comenzamos a leer este capítulo en Marcos, como te dije, está en Mateo y está en Lucas, hay detalles, ¿verdad? En cada uno de los evangelios hay detalles escritos en cada uno de ellos. Pero encontré que este tenía un poco más de detalles que podemos nosotros plasmar en nuestra vida y aplicarlos en nuestra vida. Y lo primero que me llamó la atención, que comienza este capítulo hablando que en aquel día, cuando llegó la noche, el Señor les dijo a aquellos discípulos: pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. El Señor llevaba un día completo hablando a una gran multitud. Y cuando usted busca ese mismo capítulo 4 de Marcos, usted puede ver los diferentes temas que el Señor estuvo hablando en medio de aquella multitud, que los mismos discípulos escucharon todo lo que estaba hablando Jesús. El Señor siempre enseñaba a través de parábolas, hablaba, ¿verdad? Y traía sus enseñanzas. Y me daba la curiosidad que en ese mismo capítulo, antes de pasar al otro lado, o que el Señor le dijera: vamos a pasar al otro lado, de terminar de hablar con la multitud, Él estaba hablando sobre la fe. Uno de los temas que estuvo hablando fue sobre la fe. Habló sobre la semilla de mostaza. Así que los discípulos ya habían escuchado sobre la fe. Ya el Señor había enseñado sobre la fe. Aleluya. Así que en aquel día el Señor les había enseñado sobre eso y sobre cómo confiar en el Señor. Ya ellos tenían una base. Por eso yo decía: ¿por qué dudar si ya el Señor nos ha enseñado a confiar? ¿Por qué nosotros tenemos que dudar si ya el Señor nos ha dicho: confía que yo estoy contigo? Confía que yo estoy en tu barca. Aleluya. Así que hay veces que en nuestra vida va a llegar un aquel día. ¿Por qué te quiero decir que en nuestra vida va a llegar un aquel día, como pasó con los discípulos ese día? Porque van a haber momentos en nuestra vida que van a ser momentos soleados, van a llegar momentos bonitos. Y cuando estamos en los momentos bonitos, todo, ¿verdad? Es alegría, es gozo, ¿verdad? Caminamos en pos de esa alegría porque todo está bien. Pero va a llegar aquel día donde puede llegar la tormenta, donde va a llegar la dificultad, donde van a llegar los momentos difíciles. ¿Y qué vas a hacer tú? ¿Vas a seguir confiando en aquel que está en tu barca o vas a dudar? ¿Qué vas a hacer tú en tu vida cuando llegue el momento difícil? Porque tú sabes que es importante el conocimiento de lo que el Señor ha dicho, pero hay una cosa diferente que es la práctica a lo que Él me está enseñando a hacer. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Si ya Él te habló que confíes, que tengas fe, te enseñó a confiar en Él, yo tengo que poner en práctica lo que Él me enseñó. El Evangelio del Señor, el que camina en el Evangelio del Señor sabe que lo que la palabra nos enseña, no solamente podemos ser oidores, sino hacedores de la misma. Y si Él te ha enseñado y te ha dicho que confíes, confía que Él está. Lo que pasa es que cuando llega el momento difícil, nuestros ojos se cierran. Empieza la duda a tomar parte en nuestra mente y en nuestro corazón, porque estamos en nuestra humanidad. Pero el Señor hoy nos quiere recordar que lo que nos ha enseñado sigue vigente, que nuestra fe tiene que ir en aumento cada día, que aunque llegue el momento difícil,
la tempestad, la tormenta, lo que se quiera levantar, yo no deje de confiar. Aleluya. Gloria a Dios. Lo que yo he aprendido tengo que ponerlo por práctica. Porque como yo le voy a demostrar a otros que creo en un Dios que lo imposible lo hace posible. ¿Cómo yo puedo testificar y mostrarle a otros que yo creo en un Dios vivo, en un Dios que tiene todo poder, que es todopoderoso? ¿Cómo yo voy a testificar si no demuestro mi fe en Él? Si cuando llega el momento difícil comienzo a dudar. Pedro en un momento dado dudó, dice la palabra. También estaban en la mar y el Señor lo llamó hacia Él. Y dice que cuando quitó la mirada del maestro comenzó a hundirse. Cuando le quitamos la mirada al Señor, cuando dejamos de confiar en Él, comenzamos a hundirnos. Pero Él quiere recordarte hoy que Él está en nuestra barca, que no hay nada imposible para Él. Aleluya. Santo es el Señor. Gloria al que vive. Él le dijo a ellos: vamos a pasar al otro lado. Usted sabe lo que le estaba diciendo el Señor a aquellos discípulos y a aquellos que estaban con Él, porque hay algo y un detalle muy importante aquí. Y es que dice que no solamente la barca donde estaba Jesús y sus discípulos salieron, dice que otras barcas salieron juntamente con Él. Hubo gente que siguió a Jesús en otras barcas. Y el Señor le dijo: pasemos al otro lado. Cuando el Señor te dice pasemos al otro lado, significa y te está dando una promesa de que vas a llegar. Él no te está diciendo intentemos pasar al otro lado. Él te está mostrando una seguridad de lo que te está diciendo. Él te está diciendo: yo soy el que voy contigo. Tú no estás solo. Vamos a pasar al otro lado. Aleluya. Solamente tenemos que confiar. Tenemos que confiar. Hay promesas que tenemos que comenzar a creerle al Señor. La palabra está llena de promesas de parte del Señor. Yo no sé si tú puedes entender cuán importante es conocer las promesas del Señor. Como te dije al principio, la palabra que el Señor ha puesto sobre tu vida. Qué difícil a veces se nos hace creerle al Señor. Qué complicado muchas veces. Pero como te digo, ponemos la mirada en la tempestad. Ponemos la mirada en aquello que nos quiere distraer. Se levantó la tormenta, dice la palabra. Ya el Señor soltó una palabra: pasemos al otro lado. Al otro lado están las bendiciones. Al otro lado está lo que te está prometiendo el Señor. No sé si es un ministerio que estás a punto ya de obtener o de cumplir con tu llamado. Lo que el Señor te ha prometido. No sé qué es lo que el Señor ha hablado sobre tu vida, pero tienes que cruzar al otro lado sin dudar. Inclusive, te voy más. El pasemos al otro lado. Si nosotros, obviamente, la barca significa nuestra vida. Aquí obviamente en una barca, literalmente en una barca donde ellos se montaron. Pero hoy día es nuestra vida. Nuestra vida es un caminar. Tenemos que correr la buena batalla de la fe, ¿verdad? Y continuar hasta culminar esta carrera. Y ese pasar al otro lado, si lo vemos espiritualmente, es poder ganar esa corona de vida al final de los días. A que estemos aquí en la tierra o que Cristo viene. Porque Cristo viene pronto, iglesia. Estamos a punto de pasar al otro lado. Si lo vemos en nuestra vida, estamos a punto. No dudes, no dudes. Muchos lo darán por tardanza, pero queda poco tiempo. Yo no sé si usted está viendo, pero las profecías están cumplidas. Lo único que nos indican es que lo que falta es que regrese por su iglesia. Y yo no sé si tú estás preparado. Él viene a buscar una iglesia preparada, que esté confiando en el Señor. Hallará Dios que fe en la tierra cuando regrese, dice su palabra. Necesitamos tener fe para pasar al otro lado. Tenemos que creerle a Él. Porque ¿sabes qué? Los tiempos no se pondrán más fáciles. El que te diga a ti que los tiempos se pondrán más fáciles, se pondrán más difíciles y más para nosotros como iglesia.
se van a poner más complicados. La tempestad se va a levantar con más furia contra la iglesia. Y tú vas a dudar en medio de lo que se levante, porque no estamos exentos de recibir persecución. La hermana hablaba algo sumamente importante aquí. Hay lugares que desearían tener la oportunidad que tenemos hoy día nosotros aquí. Yo escuchaba hace poco un testimonio de una musulmana y ella hablaba cómo fue que ella llegó a los caminos del Señor. Usted sabe cómo es lo difícil para los musulmanes, ¿verdad? Ni siquiera pueden hablar de Jesús porque los matan. A ese nivel es la persecución con aquel que diga creer en Jesús. Y ella dice que ella veía cuando logró salir de su país y llegar a un país con tanta libertad. Ella lo que quería era saltar, gozarse, gritar, porque ellos allá tienen que andar escondidos. Ellos tienen que andar a escondidas, no pueden tener Biblias, no pueden alabar a viva voz en donde ellos se encuentran reunidos. Nosotros tenemos un privilegio. Un privilegio. Las Biblias ellos no la pueden tener. Ella explicaba que cuando llegaba una Biblia, ellos prácticamente se peleaban entre ellos para poder leerla. Un día uno, un día el otro, y se la memorizaban. Y nosotros la tenemos y a veces ni la abrimos. La tenemos y no buscamos lo que está escrito ahí. Está lleno de promesas, de palabra viva. Tenemos un privilegio, pero no estamos exentos que llegue un momento difícil de persecución. Porque la iglesia va a ser perseguida. Tenemos que seguir confiando en el Señor, aunque la tempestad se levante. Aleluya. Santo es el Señor. En nuestra vida, como te dije, habrán días buenos y días de adversidad. Esta gente, estos discípulos, se montaron en la barca, siguieron las instrucciones que el Señor les dio. Y se montaron y salieron. Obviamente el tiempo estaba bueno. Eran tiempos buenos cuando salió la barca, porque si hubieran sido tiempos malos no arrancaban aquella barca. Así que eran tiempos buenos. Salieron. Pero cuando nosotros tenemos los días difíciles, tenemos que seguir confiando en el Señor, seguir confiando en las promesas del Señor. ¿Tú sabes por qué? Porque Él no te deja solo. Él no te deja solo. ¿Tú sabes lo que dice Deuteronomio 31:8? Dice que el Señor va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides, te dice el Señor. Este versículo que usted le acabo de leer a usted, yo lo hice parte de mí. Ese versículo llevo ya como unos meses que yo hice ese versículo parte de mí. Yo empecé a creer esa promesa. Y te voy a decir por qué. Hace unos meses, en agosto, a mí me operaron. Y luego de esa operación fue un tiempo muy difícil. Mi salud, de momento, comenzó a verse afectada. Iba hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Nadie sabía lo que yo tenía. A la luz del día de hoy, nadie sabe lo que me dio. Solamente muchos especularon, muchos dieron diagnósticos según lo que veían, pero certeramente por un examen médico nadie sabía lo que yo tenía. Y no le voy a mentir, mi fe se vio trastocada. Por eso yo le digo que esta palabra no es casualidad, Brenda. Esta palabra a mí me ministró profundamente. Pero hace tiempo que el Señor me venía hablando con esta palabra. Y ese versículo yo lo hice parte de mí. Porque yo sentía que estaba al borde de la muerte. Así estaba afectada mi vida. Yo decía, yo no voy a salir de esta. Y mi fe comenzó un poquito a tambalear. Se me olvidó que Jesús estaba en mi barca. Somos humanos. Y porque aunque seamos pastores,
hay veces que tenemos que reguindarnos mucho más del Señor. A veces pensamos que la tormenta no se va a levantar, pero entonces ahí es cuando más furia toma esa tormenta. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo te quiere detener. Me dijeron que si yo tenía la bacteria del ratón, el resultado salía ahí, ¿cómo era? Borderline, ni negativo ni positivo. El enemigo quiso jugar con mi mente. Usted no sabe cómo quiso jugar con mi mente. Yo tuve que decirle, Señor, ayúdame porque no puedo más. Quisieron diagnosticar una depresión, ataques de pánico, porque obviamente la situación, esto yo no lo había dicho, yo lo estoy testificando el día de hoy. El Señor puso a hablar y lo voy a decir. Quisieron diagnosticar ataques de pánico, depresión, que no quisieron poner sobre mi vida para que yo creyera todas las mentiras del diablo. Inclusive muchos de los que estaban cerca creyeron lo que estaban diciendo. Querían medicar y yo dije que no. Fue un tiempo muy difícil y yo tuve que comenzar a entender y pedirle al Señor y decirle, Señor, tú estás en mi barca. Tú estás en mi barca. Esta tempestad no me va a negar, esta tempestad no me va a hundir, sino que yo comencé a creer las promesas que había sobre mi vida. Yo diría que ese es nuestro salvavidas, creer en las promesas y la palabra que el Señor ha puesto sobre nosotros. Fue un tiempo, no podía predicar, no tenía fuerzas de nada, fue algo bien difícil. Yo rebajé, Brenda, que tú no tienes ni idea. Mami ya estaba, yo rebajé, aquello fue, y fueron tiempos yo no dormía, no conseguía el sueño, noches perdidas, aún cansada no podía. Fue un ataque bien fuerte, pero yo tuve que entender y comenzar a declarar la palabra del Señor, a confiar en Él. Y este versículo fue uno de ellos. El Señor va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides, dice la palabra, ni te intimides. Y no solamente eso, hay muchas promesas de parte del Señor. Sabemos, como dice la palabra, que todo lo que pasa obra para bien a los que aman al Señor, aleluya. Solamente es creer en lo que Él puede hacer. Así que en medio de la tempestad, recuerda que las promesas de Dios están ahí presentes. Mi barca no se hundió porque yo confié en el Señor, porque yo le creía a Él. Yo me aferré bien fuerte a todo lo que Él había hablado sobre mi vida. Y no solamente a lo que había hablado sobre mi vida, a lo que había hablado sobre mi casa, sobre la grey que estamos levantando. Todas las palabras que yo decía, Señor, tú me prometiste esto y yo te creo. Mis ojos no se cerrarán hasta que yo lo vea cumplido. Esa es la actitud en fe que tenemos que tener, confiando en que está en nuestra barca, aleluya. Tenemos que aferrarnos en ella. Y dice la palabra que se levantó una gran tempestad en aquel lugar. Ese mar, mientras buscaba información, este mar siempre era normal que estos vientos se levantaran, porque este mar quedaba a un nivel bajo, ¿verdad? Y había montañas a su alrededor, y esos vientos que entraban del mar Mediterráneo entraban y eran bien fuertes y levantaban esas tempestades en ese lugar. Así que habían pescadores ya con Jesús ahí, porque habían discípulos que eran pescadores. Ya sabían lo que sucedía en ese lugar. Con todo y eso, yo me imagino que antes que ellos estuvieran con Jesús, tuvieron que enfrentar las mismas tempestades. ¿Y qué hicieron en aquel momento? Tuvieron que lidiar, pero en este momento prefirieron dudar. Prefirieron ellos entonces dudar de lo que estaba pasando y reclamarle al Señor. ¿Cuántas veces nosotros no comenzamos a reclamarle a Dios? Santo es el Señor. Las tempestades siempre van a llegar, pero la presencia de Jesús en nuestra barca es lo que va a marcar el desenlace de tu vida.
El que Él esté en tu barca es lo que va a hacer la diferencia. Aleluya. Un ejemplo claro que me llega a memoria ahora. Si Jesús no está en tu barca, vas a ir a la deriva. Si Jesús no está en tu barca, obviamente te vas a hundir, te vas a negar, te va a ahogar todas esas olas y va a hundir tu barca. Un ejemplo de eso, y lo sabemos todos, la historia lo marca y lo recalca. El conocido Titanic. ¿Qué fue lo que esa gente dijo? Ni Dios puede hundir este barco. Ellos decidieron sacar a Dios de esa barca. Nosotros no tomemos el riesgo de decirle al Señor una cosa así. No te atrevas a tomar rumbo, ni montarte en tu barca y continuarla si Jesús no está en ella. Porque el desenlace no va a ser muy lindo. Pero si Él está, si está en tu barca, el desenlace va a ser uno de bonanza, aleluya. Va a ser uno de alegría, va a ser uno que vas a poder llegar al otro lado, aleluya. Santo es el Señor. Por eso el Señor te dice hoy: no tengas miedo de lo que se levante. No tengas miedo de lo que se levante. Y si todavía el Señor no está en tu barca, hoy es el día que le digas al Señor: Padre, entra en mi barca, toma el control. Eres tú el que vas a tomar el timón de ella. Yo voy a llegar a puerto seguro porque tú estás en ella. Aleluya. Él nunca se pierde. Jesús nunca se va de nuestro lado. Como te dije anteriormente, es que nuestra mente juega un papel difícil en nuestra vida. Yo digo que el campo de batalla más fuerte que tenemos es nuestra mente. Porque qué mucho luchamos con lo que hay en nuestra mente. Y tú sabes que el enemigo conoce y sabe. ¿Y a dónde va a tirar los dardos? A nuestra mente. Y lo triste de esto no es eso solamente. Es que si entonces anidamos en nuestra mente los dardos del enemigo, ¿a dónde van a llegar? Al corazón. Y cuando llegan al corazón, ¿qué sucede? ¿Y qué dice la palabra? Que entonces de nuestro corazón, ¿qué va a salir? Nada bueno, porque si se anida en nuestra mente, llegará a nuestro corazón, nos hará daño, y lo que vamos a producir no es nada bueno. Así que aseguremos nuestra mente en el Señor, renovémonos, como dice la palabra, renovemos nuestra mente. ¿Cómo tú renuevas tu mente? Buscando en su palabra, buscando su presencia, en oración, en ayuno, vigilando, constantemente teniendo una relación con Él. Constantemente teniéndolo en tu barca. Aleluya. Así que no temas, no temas, no temas. Si Jesús está en la barca, no debes de temer, porque todo va a salir bien. Vas a llegar a puerto seguro. Confía, como te dije al principio, Jesús está en tu barca. Un detalle sumamente importante es que identifica, porque yo siempre, como le enseño a mi iglesia, los detalles en la palabra no están por ahí, por estar y por adornar. Todo tiene un significado, todo tiene una enseñanza. Dice que él se encontraba durmiendo en la popa, en un lugar de la barca, en el cabezal. Ahí estaba descansando el Señor. Cuando tú buscas, en ese lugar se encuentra el timón. Así que eso está claro lo que el Señor nos quiere decir. A pesar de que humanamente Él estaba durmiendo, porque la palabra dice, y una de las hermanas leyó uno de los versículos que tenía en mi mente cuando llegué aquí, el Salmo 121, creo que fue, no sé si, no duerme el que cuida a Israel. Él no duerme. Físicamente Jesús estaba durmiendo, estaba en su humanidad, se cansaba como tú y como yo, pero sabemos que Él era 100% hombre, pero 100% Dios. Aunque Él estaba durmiendo en esa barca, no significa que no estaba cuidando a sus discípulos. No significa que estaban descubiertos, no significa que estaba solo. Hay veces que nosotros nos enfatizamos en que no vemos a Jesús en la situación y pensamos que estamos solos. Pero Él no sale de nuestra ecuación, ni debe salir de nuestra ecuación. Él siempre está presente en nuestra barca si yo lo tengo en ella. Aleluya. Si yo tengo esa relación con Él, si yo lo busco día y noche, si yo medito en su palabra día y noche. Aleluya. Él tiene el timón de tu vida. Él tiene el timón de tu vida.
Así que Él tiene el control de todo sobre ella. Entonces Él descansaba no solamente en aquel lugar. ¿Sabes qué? El Señor le estaba enseñando nuevamente a sus discípulos, porque Él estaba descansando, porque Él confiaba en su Padre. Él sabía que su Padre los estaba cuidando. Aunque Él estaba descansando, Él sabe que estaba seguro en medio de esa mar y de esa tempestad. ¿Usted no cree que Él estaba sintiendo esa agua entrar al barco? ¿Usted no cree que Él no estaba sintiendo los vientos? Él los estaba sintiendo, pero Él no se inquietó. Él no se desesperó. Él sabía que su Padre los estaba guardando, que Él estaba al cuidado de ellos. Aleluya. Esa es la confianza que el Señor quiere que nosotros tengamos, porque Él no duerme, Él no descansa cuidándote. Estamos seguros en Él. Aleluya. Aunque Él descansaba, Él sabía que estaban seguros. Aleluya. Santo es el Señor. ¿Y tú sabes qué? Esto es sumamente importante, porque usted sabe qué pasó con Pedro luego, mucho tiempo después que Jesús ascendió a los cielos y ya Pedro estaba en el ministerio y estaba predicando el evangelio del Señor. Dice que en un momento dado estuvo en la cárcel. Eso está en Hechos capítulo 12 versículo 6. La palabra dice que cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. ¿Qué hacía Pedro? Pedro estaba durmiendo. En el momento que más difícil de su vida, estaba en la cárcel. Lo iban a matar posiblemente, me imagino que él lo pensaba, pero el Señor le había enseñado que en medio de la tempestad se descansaba, no se angustiaba, no se atormentaba, sino que se descansaba en Él. Porque el control de tu vida lo tiene el Señor. Él sabe el día que tú llegas y el día que tú te vas. Lo que importante aquí es servirle a Él y cumplir con la encomienda que Él ha puesto sobre tu vida. Es vivir cada día para Él, cumpliendo lo que Él puso sobre tu vida. Aleluya. Confiar plenamente, sea lo que suceda, sea lo que pase, sea la tormenta, la tempestad, la dificultad que se presente en nuestra vida, tenemos que confiar en Él. Y Pedro lo aprendió el día de la tempestad y lo puso en práctica el día que estuvo en la cárcel. Estaba descansando. ¿Quién descansa en la cárcel? ¿Quién descansa pensando que lo van a matar? ¿Quién descansa que está con cadenas en las manos, en los pies, con soldados vigilándolo? ¿Quién descansa? Solamente aquel que confía plenamente en quien lo guarda, en quien está con él. Pablo de igual manera. Pablo no lo estaba durmiendo, pero Pablo dice en un momento dado que su barca también fue azotada en un momento dado, y él sabía, porque un ángel se le había presentado, que el Señor lo estaba guardando, y le decía a los mismos que estaban con él: no desciendan de esta barca, quédense aquí, porque entonces van a perecer. Porque con Pablo era que estaba el ángel de Jehová. Pablo estaba creyendo en el cuidado del Señor. Aleluya. Los que están alrededor tuyo, como pasaba con las barcas, porque dice que habían otras barcas que salieron juntamente con él, también recibieron la tempestad. ¿Tú te crees muchas veces que los problemas solamente se nos levantan a nosotros? No. Hay gente cerca de nosotros pasando a veces tempestades más difíciles que las que podemos estar pasando nosotros. Pero como Jesús estaba en medio de aquellas barcas, aunque estaba en una barca, lo importante es que los que venían detrás en otras barcas lo estaban siguiendo a Él. Aleluya. ¿Tú sabes lo que significa? Que habían creído en Él. Aleluya. Iban en pos de Él, y nada más con creer que Él es el Dios Todopoderoso, había protección sobre ellos también. Porque ninguna de las otras barcas, tampoco estoy segura que se anegaron ni se hundieron. Dios estaba al cuidado de todos ellos. Aleluya. Y Pedro había entendido la enseñanza del Señor en aquel momento a través de la tempestad. Yo sé que en el momento de las tempestades todos nos desesperamos. Como te dije, yo me desesperé, yo me angustié, pero he aprendido a confiar ciegamente en el Señor. Yo le hablo a mi iglesia y le digo: ustedes dirán posiblemente que su pastora es loca, pero lo que Dios dice, Dios lo va a hacer. Así sea lo más imposible que tú te puedas imaginar. Si Él lo habló, yo lo creo y camino en pos de eso.
Le dije, ustedes de mí siempre van a ver a alguien que va a hablar en la fe, que está creyendo que Dios ha hablado y que lo va a hacer. Porque como yo te puedo mostrar, como le decía ahorita a otros, testificar si yo no creo, si yo no camino en esa fe, en esa confianza. Cómo mi iglesia va a crecer en fe si yo no le muestro esa fe, si ellos no lo pueden ver a través de quienes los están guiando. Aleluya. Y estos discípulos aprendieron por medio de Jesús que los estaba enseñando. Amén. Así que recuerda que vas a llegar al otro lado. Llegaremos al otro lado. ¿Tú lo crees? Llegaremos al otro lado. No importa cuán grande parezca tu tempestad, descansa en Dios. Descansa en Dios. No importa cuál sea tu tempestad, sea enfermedad, sea un diagnóstico que te dieron, sea lo que sea. Estoy sin trabajo, se levantó, tengo que pagar esto, Dios es tu proveedor. Él sabe tu necesidad. A ti no te va a faltar nada, porque Él cuida de los suyos. Cuando tú menos te lo esperes, de donde menos tú esperaste, sale la provisión. Solo confía y descansa que Jesús está en tu barca. Aleluya. Dice que le despertaron. Jesús estaba durmiendo. Y dice que le despertaron. Pero la manera en que lo despertaron es un reclamo. Y como te dije, hay veces que nosotros tendemos a reclamarle mucho a Dios. No tienes cuidado que perecemos. ¡Qué atrevimiento! No tienes cuidado. Cuando sabemos que Él cuida de nosotros, que no nos desampara, que no nos deja solos. ¿Sabe lo que pasa? Que cuando llega el momento difícil, quitamos nuestra mirada de aquel que nos sostiene y ponemos nuestra mirada en la tempestad. Pero Dios quiere cambiar eso hoy en nuestros corazones y en nuestra mente. Que no dejemos de confiar en aquel que te cuida. No tengamos el atrevimiento de reclamarle al Señor y decirle: no tienes cuidado de mí que perezco, no tienes cuidado de mí que me llegó esta enfermedad, no tienes cuidado de mí que estoy sin trabajo, me quedé sin trabajo, no tengo para comer. No tengamos el atrevimiento de hacerle esa pregunta al Señor. Él nos ama tanto que Él no se va a enojar, porque Él sabe que hay veces que nosotros lo decimos en medio del momento difícil, de la angustia, pero tratemos de no hablarle así al Señor. Tratemos siempre de hablar en confianza. Señor, yo sé que estoy pasando esta tempestad, sé que estoy pasando un tiempo difícil, pero tú me has dicho, tu palabra me dice que tú eres mi proveedor, que yo estaré seguro, que tú estás conmigo, que tú guardas mi entrada, que tú guardas mi salida. Señor, recuérdale sí al Señor sus promesas, pero no duden de su cuidado. Aleluya. Ellos lo despertaron de esta manera, y a veces nosotros tenemos esos berrinches, como dicen por ahí. Le hacemos esos reclamos al Señor. Perdonen la palabra, pero es verdad, a veces nos comportamos como nenes chiquitos, como con esa rabieta de que ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué se levantó la tempestad si yo te sirvo? ¿Por qué si yo hago esto para ti? Si yo estoy en la iglesia del Señor, ¿por qué se levanta la tempestad? Levantamos los reclamos en contra del Señor y nos comportamos a veces como nenes chiquitos, como decimos, porque no entendemos la situación por la que pasamos. Usted sabe que nosotros tenemos que ser probados como el oro, dice la palabra. Nos refinan, nos prueban, tenemos que ser probados. Si nuestra fe no es probada, ¿cómo vamos a seguir creciendo espiritualmente en el Señor? Aleluya. ¿Cómo vamos a llegar a esa perfección hasta que Cristo venga? Aleluya. Tenemos que ser probados, tenemos que pasar por la rueda del alfarero cada instante de nuestra vida, porque Él sigue moldeándonos. No nos podemos salir de la rueda del alfarero. Nosotros estamos siendo moldeados todo el tiempo, porque hay cosas nuevas que aprender, hay un nivel nuevo que crecer en el Señor. Por eso nuestra fe es probada, por eso llegan las tempestades, aleluya. Si no es para crecer espiritualmente,
para que nuestra confianza crezca cada día más en el Señor, para que nos recordemos que Él está en nuestra barca, aleluya, que Él no se ha salido de ella, aleluya. Santo es el Señor. A pesar de los reclamos, Él no se enoja con nosotros, sino que obra a favor de nosotros. Porque dice que inmediatamente se levantó. Y cuando el Todopoderoso se levanta, ¿qué nos sucede? ¿Qué no pasa? ¿Qué no sucede? ¿Qué no se tranquiliza? ¿Qué no se detiene? Cuando Él se levanta, lo que se levantó en tu contra, tiene que retroceder, tiene que callar y tiene que enmudecer. Aleluya. Yo no sé si tú puedes creer el poder que tiene cuando Él se levanta a favor de uno de sus hijos. Cuando Él se levanta a favor de aquellos que han creído. Cuando Él se levanta, y dice ahí la palabra que Él se levantó y los vientos inmediatamente que Él le dijo, calla, enmudece, cesaron aquellos vientos. Y llegó una grande bonanza, dice la palabra, aleluya. A pesar a veces de nuestra imprudencia, Dios siempre va a obrar a favor de nosotros. Somos sus hijos. Dios es bueno, eso es así, aleluya. A pesar de nuestras frustraciones, a veces de nuestras palabras sin sentido, a veces de nuestra manera de hablarle y dirigirnos hacia Él, Él te ama tanto que va a hacer que la tempestad se acabe, que lo que te está atormentando se acabe, que lo que se levantó en tu contra cese y desista, aleluya. A mí me da porque callar y enmudecer se pueden sentir como lo mismo. Pero si hubiera sido así, yo como que digo yo que el Señor no lo hubiera mencionado. Pero Él dice calla y enmudece. ¿Tú sabes por qué? Porque a veces mandamos a callar, pero a veces cuando mandamos a callar no se callan. Pues el Señor dijo, te vas a callar y vas a enmudecer, porque no te vas a volver a levantar en contra de ellos, aleluya. Vas a cesar lo que levantaste. Santo es el Señor. Santo eres Dios. Cuando Él suelta la palabra, todo tiene que obedecer. Cuando Él abre su boca, cuando Él se levanta y abre su boca, todo tiene que obedecer a lo que sale de su boca. Por eso no temas, no le reclames al Señor, confía que Él va a cesar esa tempestad. Sea lo que sea. Sabes que a veces hay sentencias de muerte. Hay veces hay enfermedades que te dicen, ay, se levantó un cáncer. Reprendemos todo cáncer en el nombre del Señor. Pero yo quiero que tú entiendas que aún de los muertos el Señor puede levantarlos. Ese es el poder del Dios que yo le creo y confío, aleluya. Si levantó a Lázaro de 4 días de muerto donde ya no había nada posiblemente en nuestra humanidad, y lo levantó y lo resucitó, ¿qué no puede hacer Él? Si Él mismo se levantó de entre los muertos, ¿qué Él no puede hacer? Y la palabra dice que ese mismo espíritu que levantó al Señor de los muertos está en ti y en mí. El poder que levantó a Jesús de entre los muertos, lo resucitó, dice que vino a morar en ti y en mí. ¿Por qué temes? ¿Por qué tienes temor de lo que se levanta? Hazle frente. Dile a lo que se levanta, yo confío en aquel que está conmigo en mi barca. Dile lo que se levanta, calla y enmudece en el nombre poderoso de Jesús. La palabra dice que el Señor reprendió aquellos vientos. Reprendió. Obviamente aquellos vientos eran unos vientos contrarios que no fueron vientos normales. El Señor pudo identificar en su discernimiento que era un ataque del enemigo. Todos sabemos que cuando usted sigue leyendo en el próximo capítulo, el Señor tenía una encomienda que le estaba esperando al otro lado. El enemigo no va a querer que tú muchas veces pases al otro lado. A veces es nuestra duda, pero también el enemigo levanta la tempestad para que tú no pases al otro lado. Pero ya hay una palabra soltada. Ya hay algo que el Señor te dijo. Te dijo, pasemos. Si te dijo pasemos, yo voy contigo. Tú no estás solo. Pasemos, pues el enemigo ya sabe lo que el Señor puso sobre tu vida. Y lo va a querer detener. Y ahí es que levanta la tempestad. Por eso fue que el Señor reprendió aquellos vientos. El Señor pudo discernir que el enemigo se había levantado para que ellos no llegaran a la encomienda de libertar al Gadareno en aquel lugar.
Porque iban como una encomienda bien fuerte de libertar a aquel hombre. Y se levantaron los vientos contrarios. Aleluya. Muchas veces el enemigo se va a levantar en tu contra. Muchas veces el enemigo va a querer detenerte, como te dije. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Vas a confiar en que Jesús está en tu barca? ¿O vas a comenzar a dudar? ¿Vas a creerle al enemigo? Como pasó conmigo. Si yo le hubiera prestado tanto oído a todo, en un momento dado comencé a escuchar las voces. Pero yo tuve que ir a las promesas. Yo tuve que volver a decirle: tú estás en mi barca, Señor. Tuve que volver a confiar. Tuve que volver a decirle: Señor, perdóname, pero tú estás en mi barca. Yo confío en lo que tú vas a hacer. Yo creo en tu palabra. Sé lo que tú has hablado. Esa es la actitud del creyente. Esa debe ser nuestra actitud, de creer que Él está en nuestra barca. Confía, confía. Aleluya. El Señor, luego que terminó de reprender aquel viento y cesó, el Señor le preguntó, porque ya les había enseñado. Ya tú sabes que tu confianza tiene que estar puesta en Él, porque está en tu barca. Y el Señor le dice: ¿por qué estás amedrentado? ¿Por qué te amedrentas en la situación? ¿Por qué te asustas en el diagnóstico? Porque el dueño de tu vida es Él. Como te dije, Él sabe el día y la hora en que llegamos, y el día y la hora en que nos tenemos que ir de este mundo. Procuremos vivir una vida agradable delante del Señor, como te dije, cumpliendo lo que nos manda hacer, confiando plenamente en Él. No dudes. Que tu fe sea de hierro, que tu fe no sea movible, que tu fe no sea movible, que sea firme. Aleluya. Que aquello que se quiera levantar, tú le puedas hacer frente, porque no estás solo ni sola. Porque Él está en tu barca. ¿Por qué te amedrentas? Le digo al Señor: ¿por qué están tan amedrentados? No tienen fe. Como quien dice: si yo les enseñé lo que es la fe. En otras palabras, ¿por qué son tan cobardes? ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué no confían en mí? El Señor puede decirnos a nosotros, y nos lo está diciendo: ¿por qué no confían en mí? ¿Por qué cuando llega la tempestad te da miedo? ¿Por qué te asustas? ¿Por qué te acobardas? ¿Por qué? Y el Señor le dijo: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué no están confiando en mí? Aleluya. Y cuando tú buscas la palabra amedrentado, es ser cobarde. Y es tener temor, tener miedo. ¿Sabes qué? La palabra dice que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Así que lo que se presente, tú tienes que tener dominio propio, y tú tienes el poder, como te dije, que viene de parte del Señor, porque Él está en tu barca, el Espíritu Santo está en tu vida, para decirle a la tempestad: calla y enmudece. Aleluya. Tú tienes la autoridad de parte del Señor. En aquel momento Jesús estaba en la barca y les mostró a ellos. Pero hoy el Espíritu Santo está con nosotros. Así que te toca a ti decirle a la tempestad: calla y enmudece en el nombre de Jesús. Calla y enmudece. Aleluya. La palabra fe en griego significa confianza. Por eso Él le dijo: ¿por qué no están confiando en mí? ¿Por qué no están confiando en mí si yo les he enseñado? ¿Cuántos los discípulos no habían visto de todas las maravillas que Él estaba haciendo? Si caminaban con Él todos los días, eran sus discípulos. Discípulos. ¿Qué significa? Que estaban siendo enseñados, moldeados a cómo ellos tenían que vivir. Eran sus discípulos, eran los más allegados a Él. Pues Él tenía todo el derecho de decirles: ¿por qué dudan y no confían en mí? ¿Por qué tienen miedo si yo estoy con ustedes?
¿Por qué tienes miedo si yo estoy contigo?, te dice el Señor. Santo es el Señor. Quizás hoy el Señor te haga esa misma pregunta. ¿Por qué estás actuando de esa manera? ¿Por qué te desesperas si no confías en Él? Él es tu sanador. Como te dije, es tu proveedor. Él te da fortaleza. Él tiene todo el poder para levantarte de la situación en la que te encuentras. Si caíste, si llegó un momento muy difícil, Él te puede levantar de donde estás. Nadie puede señalarte, porque Él es un Dios restaurador. Él restaura todo aquello que la gente piensa que está perdido. Él lo restaura. Él lo levanta con poder, aleluya. Así que no tengas miedo y confía solamente en el Señor y descansa en Él. Y lo último que Él le dijo a aquellos discípulos, bueno, no que le dijo, ellos, al ver el poder del Señor, porque como te dije, el resultado de que Él esté en tu barca es que viene una grande bonanza. Una gran bonanza, dice la palabra. Viene bendición. Viene el milagro detrás de esa tempestad. Viene lo que estás esperando de parte del Señor después de esa tempestad. Porque estás llegando al otro lado. Estás llegando a la otra orilla, al otro lugar que el Señor ya tiene separado para ti. Yo no sé si tú le puedes creer. Estos discípulos quedaron tan y tan asombrados que llegaron a decir: ¿quién es este? ¿Quién es este que en los vientos y el mar le obedece? ¿Quién es este? Y yo te puedo decir que ese es nuestro Señor. Ese es el Señor Jesús, el único que tiene poder y autoridad. ¿Quién es este? El que tiene todo poder y autoridad. Oh Jehová, mira lo que dice el Salmo 89, 8 al 9. Dice: oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú poderoso eres, Jehová? Y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas, dice la palabra. Todo está ahí, iglesia. Toda respuesta está en su palabra. Ahí Él dice: ¿quién es este que todo le tiene que obedecer? Todo tiene que someterse a su voluntad. Todo tiene que rendirse ante Él. Por eso que tempestad que se levante no tiene poder sobre tu vida, porque Él está en tu barca. Él es tu Salvador. Él es la roca sobre tu vida, donde tú estás fundamentado. Aleluya. Él es el que te sustenta en los tiempos difíciles. Aleluya. Su brazo no se ha cortado, iglesia. Su brazo está extendido para ayudarte, para rescatarte, para sacarte de la tempestad, para que entiendas que Él sigue y seguirá contigo todos los días si tú confías en Él. Aleluya. No vas a morir en la tempestad. Él es todopoderoso y soberano, porque todas las cosas están sujetas debajo de sus pies, dice la palabra en 1 Corintios 15. Todo está bajo sus pies. Todo tiene que sujetarse a Él, como te dije. Así que culminando aquel día, los discípulos atravesaron una gran tempestad, pero salieron victoriosos. Tú estás confiando que vas a salir victorioso del momento difícil. Ellos salieron victoriosos porque Jesús estaba en su barca. Quizás hoy tú estés atravesando momentos de tempestad. Yo quiero que tú comiences a reflexionar un momento en este momento que estamos culminando.
No sé si estás pasando por un momento de tempestad, un momento difícil, pero quiero que sepas que Dios está contigo, que Él está contigo, que está en tu barca, que no importa cuán altas se levanten las olas, escúchame bien, no importa cuán altas se levanten las olas, no importa cuán fuerte azoten los vientos, no vas a perecer. No vas a perecer. No te vas a negar, no te vas a hundir, porque Él está en tu barca. Aleluya, confía, aleluya. Ponte de pie en esta hora. Santo es el Señor. Yo quisiera orar antes de culminar. Yo no sé si tú estás pasando por un momento difícil, como te dije, y quieres hoy decirle al Señor: Señor, Padre, yo confío en ti. Mi barca está llena de ti. Tú estás en ella. Mi vida, mi barca, tú estás en ella. Pero necesito, Señor, crecer en mi fe. Necesito crecer en mi fe. Si tú quieres que oremos por ti para que tu fe aumente, puedes pasar confiando, pero puedes ahí donde tú estás decirle: Señor, yo necesito que mi fe crezca un poco más. La semilla de mostaza dice que es una semilla muy pequeña, pero puede llegar a ser un árbol tan y tan grande que aún las aves pueden cubrirse bajo la sombra de él, dice la palabra. Así es nuestra fe, así debe ser nuestra fe, que vaya cada día creciendo hasta llegar a un nivel que la tempestad no me mueva, que la tempestad no me haga dudar, que la tempestad no me detenga, que la tempestad no hunda mi barca, que yo quite al Señor de ella, que no haga que la tempestad quite al Señor de mi barca. No lo saques de ella dudando. No la saques de ella desconfiando en el poder que Él puede hacer. Hoy el Señor está en tu barca, pero procura que esté en tu barca antes que llegue la tempestad. Procura que Jesús esté en tu barca antes de que el momento difícil llegue. Porque es fácil, a veces llega el momento y empezamos a clamar posiblemente. No, procura que Él esté en tu barca siempre, antes de que llegue la tempestad. Él estaba antes con los discípulos en la barca, antes de llegar el momento difícil. Eso debe ser así en nosotros, que Él esté siempre presente en nuestra barca. No temas. No temas aunque venga el valle de sombra y de muerte, aunque venga la crisis. No temas, sino que toma valor. Ten fe y vive en paz descansando en el Señor. Padre, te doy gracias, Señor. Padre, he predicado tu palabra, Señor. He predicado lo que pusiste en mi corazón, mi Dios amado. Y te doy gracias por ella, Señor. Padre, sé, Señor amado, que esta palabra, Señor, trabajará en nuestra vida, Señor. Comenzaremos a creer, Señor, mucho más en el poder y la autoridad que tú tienes cuando estás en nuestra barca. Padre, tú tienes el timón, Señor, de nuestra barca, de nuestra vida, Señor. Padre, yo te pido, mi Dios amado, que aprendamos a confiar que pasaremos al otro lado porque tú estás con nosotros. Padre, que nuestros corazones, Señor, estén firmes creyendo en ti, Señor. Padre, que no tambaleemos en nuestra fe. Hay tempestades que son más o menos. Hay otras tempestades que se levantan con más furia. Pero ninguna de ellas, sea leve, sea moderada o sea feroz, pueda hacer que nuestra fe decaiga, sino que aumente. Que tú creas que Dios puede hacer el milagro, que Dios puede calmar los vientos contrarios que se levantan, que puede hacer callar las
situación, que puede enmudecer la dificultad. Créele a Dios, porque hoy creemos, sabemos que Él está en nuestra barca y que lo que se levante contrario va a tener que hacerle frente a aquel que va delante de nosotros, aquel que no nos desampara y aquel que no nos ha dejado. No temas ni te intimides, sino que confía en aquel que está en tu barca. Gracias te doy, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, iglesia. Amén. Siempre le pido dirección al Señor para escoger los temas, ¿verdad? Porque no es por escoger un tema, porque el tema es mucho, ¿verdad? Es que el Señor le ponga el tema que Él quiere hablar. El tema que nosotros necesitamos